Muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy tenemos un programa muy particular porque vienen dos colegas de mucho prestigio como invitados. Estoy hablando de Osvaldo Bazán y de Daniel Santoro. Con ellos vamos a tratar todos los temas que atraviesan la actualidad, por supuesto, como corresponde a una señal de noticias, pero vamos a hacer hincapié en lo que está pasando en la Cuba de hoy, producto de un trabajo que ha hecho Osvaldo Bazán. El tema de España, la fragilidad, está así de ser depuesto Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, el jefe del gobierno español, por los niveles de corrupción, por los escándalos sexuales. Veremos cómo avanza eso y Osvaldo también es un experto en ese tema que lo viene siguiendo hace bastante. Y Daniel Santoro es el editor de la sección judiciales del diario Clarín, un periodista premiado con el Morse Cabo, que es uno de las distinciones más prestigiosas del periodismo. Está presentando un libro sobre la anatomía de un crimen, así se llama, y se refiere a la investigación sobre el crimen, el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y con él vamos a poder hablar de todo lo que gira alrededor de Irán. Por ejemplo, la posibilidad de juzgar a los responsables, a los culpables, de juzgarlos en ausencia y ver qué va a pasar con el juicio por el tenebroso pacto con Irán que firmó Cristina Fernández de Kirchner. Todo eso va a ser en instantes nomás, insisto, no se lo pierda, Osvaldo Bazán y Daniel Santoro. Pero déjeme que le cuente de qué manera se está armando esto. Mire, con mucho coraje, dos grandes periodistas argentinos pusieron bajo la lupa los impactos negativos de Cuba, España e Irán en nuestro país. Hablo de Osvaldo Bazán, que seguramente va a ingresar al estudio, y Daniel Santoro, que son nuestros invitados de hoy, como le anticipé. Bazán tituló Cuba no es normal en su podcast de arranque. Bazán juega fuerte y dice que grandes íconos de la izquierda o del populismo falsamente progre nos mintieron y nombra al Papa Francisco, a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda, a la Feria del Libro de Buenos Aires y hasta a Silvio Rodríguez, ícono de la nueva izquierda cubana, entre otras cosas. Mire, estamos viendo las imágenes de estos personajes. Bazán aporta datos que son demoledores sobre el fracaso económico y la represión de la dictadura cubana instalada por Fidel y Raúl Castro, entre otros. Dice, por ejemplo, que antes de la revolución castrista el 30% de la población era pobre. Hoy el 75% de los cubanos vive con menos de $1.90 por día, por día. Fíjese, ahí lo estamos viendo. Sí, señor, adelante nomás. Ahí está. Gabriel García Márquez nos mintió, Jean Pen nos mintió, Pablo Neruda nos mintió, Harry Belafonte nos mintió, la Feria del Libro de Buenos Aires nos mintió, Silvio Rodríguez nos mintió. En 1959, antes de la Revolución de los Barbudos, el 30% de la población cubana era pobre. Hoy, el 75% de la población vive con menos de $1.90 por día y el 88% vive en extrema pobreza. Sin embargo, todos quisimos creer alguna cosa en algún momento de los últimos 66 años. Cuba fue para mi generación latinoamericana y otras anteriores y posteriores la isla de la fantasía, un paraíso en donde todos vivían felices y la era había parido un corazón. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi prieto, porque yo quiero vivir. Vale la pena subrayar de este informe quirúrgico parte de las cosas que ha dicho Osvaldo Bazán. El 88% de la población vive en extrema pobreza y el Producto Bruto por habitante coloca a Cuba en el lugar 23 de los países de la región. Antes de los guerrilleros que bajaron de la Sierra Maestra, estaban en el tercer lugar. Se cayeron a pedazos. Para varias generaciones, como bien lo plantea, para varias generaciones de argentinos que militaban en la izquierda, Cuba era la isla de la fantasía donde todos vivían felices. Cuba ni siquiera aporta datos hace muchos años. Cada vez que la ONU, UNICEF o Amnesty International informan algo sobre Cuba,
dice Osvaldo, deberían decir que el país que preside Miguel Díaz-Canel no aportó ninguna estadística, pura sanata antiimperialista y un pueblo sojuzgado que ante la mínima protesta es encarcelado y reprimido con ferocidad. Bazán también dinamita la mentira del bloqueo de los Estados Unidos como responsable de la miseria en la que está sumido el pueblo cubano. Ahí estamos viendo a Fidel y a Che. Cuba no permite que nadie lo audite, típico de las dictaduras y de la insólita complicidad de muchos artistas e intelectuales que se llenan la boca hablando de los derechos humanos. Bazán dice que la historia se ríe de sus protagonistas, gran frase, tritura la farsa de las libretas de racionamiento, de la leche para los chicos en medio de los apagones y de la falta de agua, incluso en Santa Clara, donde recuerda que ganó su batalla el Che, Ernesto Guevara. A veces lo que dice la libreta de racionamiento. Según el cuento maravilloso repetido hasta el cansancio, la libreta de racionamiento cubana se instaló en el año 1962 para garantizar el acceso a productos básicos en un contexto de economía planificada. La libreta, gestionada por la Oficina de Registro de Consumidores, OFICODA, permite a los ciudadanos adquirir alimentos subsidiados como arroz, azúcar, aceite, café, sal, frijoles en bodegas estatales. Cada libreta incluye a todos los miembros del hogar con detalles como fechas de nacimiento, registro de compras y tiene un seguimiento especial para niños menores de 10 años, mayores de 60 y personas con dietas especiales. El sistema ha sido un pilar de la política social cubana. No. A pesar de lo que suele parecer, las libretas no reparten productos gratuitamente, sino que permiten acceder a productos subsidiados de los que pagan solo el 12% aproximadamente. El cubano paga solo el 12% de lo que cuesta el producto que está en la libreta que le corresponde. Esos mismos productos son mucho más caros en el mercado informal o en las tiendas en divisas, los MCL Stores. Y el tema es que en estos dos últimos lugares, o sea, en el mercado informal o en las tiendas de divisas, sí se consiguen los productos. Y en las bodegas estatales habitualmente faltan. Hoy las libretas directamente no llegan a zonas como Sancti Spiritus o Camagüey, en donde se usan las del año pasado. Productos como arroz, azúcar, aceite ni se reparten en muchas zonas o llegan con retraso. Recordar, esto le ocurre a una población que sufre apagones de días enteros y donde el agua llega cuando llega. En síntesis, el trabajo profundo, riguroso, quirúrgico de Osvaldo Bazán demuestra que nada funciona con el comunismo. La gente se va del país o se va apagando, dice él. Hasta la salud es un desastre, pese a que en algún momento era el caballito de batalla, era elogiado por algunos organismos internacionales con fuerte presencia izquierdista entre sus directivos en la cúpula. Los médicos en Cuba ganan $27 por mes. Esta es la verdad sobre la salud en Cuba. Mientras los organismos internacionales siguen felicitando a Cuba por sus logros médicos, logros contados por la dictadura sin ninguna comprobación independiente, elogiando la baja mortalidad infantil, la buena expectativa de vida, los programas preventivos o la cantidad de médicos per cápita, la realidad es mucho más simple y brutal. Agora llegó ella, a la 1 de la mañana, mira, ahí está tirada, ¿eh? Sin suero, sin oxígeno, sin alimento, esa caca, tiene mosca, mira, muriéndose de la falta de aire. Mira. Pero mira ahí, mira, sin un acompañante, sin un enfermero que le ponga una medicina, sin nadie que le dé ni un vaso de agua, mira, boqueando ahí está, muriéndose, como mismo dejar morir a la noche, a la antenoche. Porque no había, ¿qué? No hay cama en terapia. Porque no hay cama en terapia. Ahí, hasta que se muera y no pasa nada. Quien necesita atenderse en un hospital cubano, debe llevar hasta el algodón y las jeringas, si las consigue en el mercado negro, porque no hay insumos básicos, aunque no puedan llevar, claro, electricidad ni agua, que tampoco los centros médicos tienen. De aquella isla presuntamente de la felicidad, esta isla del terror, ¿no? Pero una esperanza, los ciudadanos democráticos pelean por la libertad. El himno de los más jóvenes se llama Patria y Vida y en uno de sus párrafos dice: todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo.
publicidad de un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 59, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancas dominó. Ya se acabó, dice en el himno de Gente de Zona, ¿no? Los artistas, verdaderamente artistas populares. Mire, Osvaldo Bazán, con el cual vamos a charlar en un ratito nada más, en estas horas, en estas últimas horas, y con esa misma mirada crítica y punzante, retrató en su informe a una banda de ladrones que giran alrededor del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los presidentes europeos más antisemitas y que más ataca a Israel. Lo tituló Los Cerdanos, como los Sopranos, pero en España, y define en el copete que coimas millonarias, prostitutas, grabaciones secretas destapan la trama corrupta del gobierno. Es un escándalo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, narrado como la mejor serie mafiosa de Netflix. Adelante, don Pedro. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Como la realidad supera a la ficción, hay que decir que hoy mismo fue detenido Santos Cerdán, prisión provisional sin fianza para el ex número 3 del partido por temor al riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Lo dispuso el Tribunal Supremo de España, porque Cerdán está acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Koldo. Ahí lo estamos viendo. Pasamos al siguiente periodista invitado y al otro tema. Daniel Saltoro es el editor de Noticias Judiciales, el diario Clarín, es docente, un buen docente y además ganador de uno de los premios de mayor prestigio que tiene el periodismo, que es el María Mors Cabot. Acaba de publicar su libro titulado Anatomía de un crimen. Podemos ver la tapa del libro, ahí está. Es en referencia al balazo en la cabeza del fiscal Alberto Nisman. Es la historia secreta del encubrimiento y del enfrentamiento entre la presa, Cristina Fernández, y por supuesto el jefe de los ex espías, Antonio Estiuso. Tiene una gran actualidad este libro porque uno de sus ejes, obviamente, es el tenebroso pacto con Irán firmado por la expresidenta, el atentado a la AMIA, la decisión de que los iraníes y libaneses acusados sean juzgados en ausencia en la Argentina, la hipótesis del asesinato del primer magistrado en nuestro país desde el retorno de la democracia, es apoyada por muchos miembros, muchos integrantes de la justicia. El caso pronto va a ir a juicio oral. ¿Cómo intentaron instalar la teoría del suicidio? Pregunto. Además, esta rigurosa investigación de Santoro tiene tanta vigencia porque se viene el juicio oral por el pacto con Irán. El 18 de julio se cumple el aniversario número 31 del atentado terrorista más grave de la historia argentina, y todo en el marco de esta tregua en la guerra de Israel contra Irán para destruir su capacidad nuclear. Pregunto nuevamente, ¿qué pasará con Cristina? Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el beneficio del arresto domiciliario básicamente porque piden que vaya a una cárcel común mientras se lleva adelante el proceso de decomiso de su fortuna para que devuelva, para que vuelva, dicen los kirchneristas, no, para que devuelva todo lo que robó desde el gobierno. Hay un hilo conductor en este programa que condena todo tipo de autoritarismo, golpismo o corrupción. La gerontocracia, la gerontodictadura de Cuba, el infantilismo de izquierda corrupta de Pedro Sánchez y la relación con Cristina, que reúne las mismas condiciones de corrupción de Estado y apoyo a los líderes que más violan los derechos humanos. Esta es la clave a esta hora.
Bueno, anunciado la gran posibilidad de conversar con Osvaldo Bazán, que es un periodista realmente de fuste en la Argentina, importantísimo, y que hemos presentado recién en la columna editorial 2 de sus últimos trabajos. Empecemos por el primero. Primero, gracias por venir, Osvaldo. Gracias por invitarme, Sos Alfredo. muy bienvenido. El tema de Cuba, ¿no? El tema de Cuba. ¿Por qué se te ocurrió en ese momento hacer Cuba? ¿Qué te despertó? ¿Qué te disparó la idea? Básicamente, preguntarme por qué a nadie se le dispara el tema Cuba. Claro. Digo, después de tantos años, ¿cómo es que no estamos hablando de Cuba todo el tiempo? ¿No? Eso es lo que llama mucho la atención. Digo, porque argentinos o latinoamericanos que viajen a Cuba, a Varadero, como dice la canción, Sí. hay un montón, maravilloso, divino. Te dicen, sí, la están pasando mal, punto. Nada más. Digo, no, la están pasando muy mal y cada vez la están pasando peor. Esos números, esos datos que están en la nota, son más o menos los que hay, pero no hay números de Cuba, porque los números son todos los de la dictadura. Claro. Y lo que es muy impresionante es que ya no hacen falta. Claro. Cuando vos ves lo que ves, ya no hace falta. Cuando vos ves que siguen con la mentira de la libreta de racionamiento, Qué tremendo. siguen con la mentira de la salud de Cuba, y lo escuchás hoy acá, ¿eh? Sí. Lo escuchás, no, bueno, pero todos tienen salud. ¿Vimos a esa señora con las moscas muriéndose sola? Es tremendo, tremendo. Te digo que es doloroso, vos lo planteas muy bien para nuestra generación, pero recién hablábamos fuera de cámara, que alguien que fue muy pro-cubano, aún hasta hace muy poco, como Fito Páez, alguien que dijo que le habían dado asco los porteños que habían votado a Macri, bueno, hizo unas reflexiones y nada menos que para la agencia de noticias española, ¿no? Unas reflexiones interesantes, como reconociendo que lo políticamente correcto ella es abominable a esta altura, que había que hacer modificaciones. No digo que lo elogie a Milei, pero dice que había algunos cambios económicos que había que hacer. Hay un cambio en algunos sectores que me parece que está apareciendo, en algún caso más lento, pero que va apareciendo. No sé si lo ves vos. Sí, yo veo que ha sido tardísimo también todo, ¿no? Claro. Pues, ¿tanto tiempo nos ha llevado reconocer que nos habíamos equivocado? Digo, yo sí, cuando iba al secundario, cuando iba a la universidad, eran las canciones de Silvio Rodríguez y Por que supuesto. Ojalá, Pablo y Milanés. Pablo Milanés, que Pablo se fue alejando Sí. sin alejarse del todo, Claro. sin decir lo que tenía que decir. Sí, pero ¿no? se fue a vivir a España. Pero se creo. fue a vivir a Se fue España. vivir. Y Silvio Rodríguez escribe El Necio, esa canción donde dice, soy un necio, me quedo acá porque esto es lo mío. Digo, era linda la idea de Cuba, pero no funcionó. No funcionó para nada. Entonces, claro. ¿cuánta gente tiene que sufrir para saber que no funciona? Claro. Bueno, ya está, tuvimos esta idea, no funcionó, ¿podemos pasar a otra cosa? Porque esa gente hoy está sufriendo, hoy están rebelándose otra vez los estudiantes. ¿Por qué? Porque les subieron Internet de tal manera que no lo pueden usar. Claro, que Internet es su cordón umbilical con la realidad. Pasa que tampoco pueden usarlo porque tienen 20 horas de corte de luz por día. es tremendo, ¿No? es tremendo. Entonces, no tienen luz, no tienen gas, no tienen electricidad. Digo, lo decía, incluso lo llegó a decir, y eso está en el informe que hice para mi canal de YouTube, hasta en la televisión oficial tuvieron que decir, Claro. están quemando puertas y ventanas para poder Para cocinar. Puertas y ventanas y árboles para cocinar. O sea, no queda nada. Cuba se apagó. Se apagó en un proceso que viene hace muchísimos años. ¿No? Cuando Reinaldo Arenas se escapa con los Marielitos, digo, y escribe ese libro que escribe, ¿no? Del Antes que Anochezca, donde cuenta todo lo que le pasa a un homosexual en Cuba, En Cuba. digo, ya lo sabíamos. Sin duda, sin duda. ¿No? Yo fui a cubrir cuando se enfermó Fidel Castro, fui por América con un camarógrafo y empecé a transmitir desde el Malecón, donde era tremendo. Mirá, a la noche en el Malecón parecía un campo de concentración. Todos los homosexuales, toda la gente de diversidad que tanto se llenan la boca, a palos, los arrinconaban contra el Malecón a palos. Y una cosa más que Perdón, también... uno de los pocos países del mundo, si no el único, donde hubo campos de concentración para homosexuales. Bueno, manejado de por el reeducación, decían. manejado por el Che Guevara, Claro. que está en las remeras de muchos de los chicos que van a las marchas de orgullo gay. Eso es incomprensible absolutamente. Y también algo que vos te referís en el informe, los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución,
vos decís buchones, son vigilantes, son policías secretos que miran en el barrio alguna reunión, alguna situación y que lo único que hacen es denunciar para que siga la represión y siga la persecución. A cambio de nada, porque un país en donde un kilo de lo que fuese, de azúcar o de medio kilo, es un tesoro, cualquiera te denuncia por ese kilo de azúcar. azúcar o de arroz. Cuando veo el caso de la periodista que fue desalojada, ¿no? Como en represalia había sido desalojada. Y yo decía, tuve que empezar a buscar qué quería decir, porque no entiendo, claro. Le sacan el lugar de donde vive, pues las casas son del Estado o son alquiladas por alguien, y al tipo que le alquila le dice, vos no podés alquilarla a ella porque podés tener cualquier tipo de represalia. Claro. Entonces, a un periodista le sacan la casa y no tiene dónde ir, porque aparte anda a alquilarle a alguien que está marcado por el Estado. No, por supuesto. Y están todos marcados por el Estado, excepto los del CDR. Porque además, si no perteneces a esas juntas vecinales de buchones y delatores, digamos, por algo no estás ahí. Claro, por algo no estás ahí. Hoy hiciste un trabajo, hoy o ayer, un trabajo muy bueno, y ya venís, digamos, la segunda versión, el segundo capítulo del caso en España de esta... Vos le decís una mafia de corrupción digna de Netflix, en donde hay casos de corrupción. Digamos la verdad también, al lado de los casos de corrupción argentinos son monaguillos. Por eso son podemos ver como una miniserie, sí, digamos. Sí. Yo lo sigo como muy interesado porque efectivamente son casos embromados, claro, pero comparado con lo nuestro. Y además, como uno no tiene una responsabilidad, como uno, yo no pago las esquirlas de las bombas que explotan allá, visto desde acá y lo ves como miniserie, es como muy divertido. Es tremendo. ¿No? Porque tenés... la banda del Peugeot, sí, ¿no? Los amiguitos. Los amiguitos que salieron en la primaria con Sánchez, que son Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Koldo era un tipo que era portero en un putero. Claro. Y resulta que ahí lo mandaron y pasó a tener casi los máximos poderes dentro del Partido Socialista Español. Impresionante. Ábalos, que era medio como nadie y fue subiendo en el partido y llegó con Sánchez, a dirigir el partido. Lo tuvo que echar por chorro y puso a Cerdán, al que tuvieron que echar por chorro. Al que hoy fue preso. Al que hace 15 días manejaba el Partido Socialista Obrero Español y por el cual la vicepresidenta Montero dijo, yo pongo la mano en el fuego. Y hoy salió a decir, ese señor no tiene nada que ver con nosotros. Claro. No, mirá, manejaba el partido. ¿Sabés qué me hizo acordar? Disculpa que te interrumpa. Cuando Cristina dijo en una entrevista con Novarecio, sí, José López... Llegué a odiarlo. ¿Querés que te diga? Dice, llegué a odiarlo. Como si el plata fuera de José López, eran 8 millones o 9 millones de dólares de Cristina. Hay tanto en común aprendieron tanto del kirchnerismo. Todo lo malo. Si el kirchnerismo hubiera cobrado para el país lo que aprendió de España, quizás se podría devolver la plata a Cristina. Porque hay un programa de televisión española, la televisión del Estado, que se llama Malas Lenguas. ¿Qué es 678? Claro. Y los ves y están cada uno de los que estaban en 678. Digo, el manejo que tienen con los medios de comunicación, el problema que tienen con los medios de comunicación independientes, el problema que tienen con la justicia, digo, es tan impresionante que esos 4 tipos que iban en el Peugeot en la primaria, en las primarias donde ganó Sánchez, hoy, de esos 4, 2 están imputados, 1 ya está preso y el que queda libre es el presidente del gobierno español. Es Pedro Sánchez. Y lo más impresionante es el PSOE tradicional, el de Felipe González, que tanto nos impactó a los argentinos. Felipe González salió a decir, yo no voy a votar a esta gente. Claro. 40 grandes figuras del Partido Socialista Español piden la renuncia de Sánchez, que son estos que han tomado el partido. Está colgado de un hilo, digamos. Todavía resiste, pero tiene una debilidad. La diferencia en Argentina es que cuando el kirchnerismo tomó el peronismo, no salió el antiguo peronismo a decir, estos son ladrones. Y no podía salir porque eran cómplices. Claro. Entonces, como Felipe González tiene las manos limpias, en este caso, puede salir a decirlo. ¿Qué peronista tenía las manos limpias? Claro, es cierto. Una gran diferencia. Y otra gran diferencia que conversábamos recién tiene que ver con que más o menos las instituciones, con toda la colonización que ha hecho el PSOE, siguen funcionando. La justicia, de hecho, Cerdán fue preso con una velocidad que acá en la Argentina no ocurrió. No. Es como si Vudú hubiera ido preso en 2011. Claro. Digamos, ¿no? Claro, más o menos así. Y esto no pasó. Digo, el tipo era el jefe, el segundo del gobierno, el segundo del Partido Socialista Obrero Español hace 15 días. Esta noche está preso.
Eso en Argentina no pasó. Y otra cosa que no pasa, porque lo que se ha descubierto, se ha descubierto por una investigación del Estado, ¿no? Una gran investigación del Estado. Lo que se descubrió es que se quedaban con coimas, con mordidas, como dicen ellos, ¿no? De obras públicas. Sí. La diferencia con Argentina es que esas obras públicas se hicieron. Allá terminó la obra y se llevaron el vuelto, digamos, la coima. La coima. No solo se llevaron el sobreprecio. vuelto, no solo se llevaron el vuelto. Ahora se sabe que Cerdán estaba de los dos lados del mostrador, porque además era casi dueño de una de las empresas que... O sea, el tipo se pagaba la coima a él mismo, digamos, y después se daba la obra y se cobraba la ganancia de la obra. Como Lázaro Báez, más o menos. Es un Lázaro Báez, pero con las obras terminadas. Pero con las obras terminadas y yendo preso en forma rápida. Una digamos, cosa que tiene a favor España, también hay que tenerlo en cuenta, es que pertenece a la comunidad, a la Unión Europea. Claro. Y la Unión Europea, que le da mucha plata a España, monitorea la plata de España. Exactamente. Entonces, nada de la plata que llega de la Unión Europea puede ser robada tan fácilmente, ¿no? Interesante eso. Me queda la última pregunta, es una reflexión, una idea, porque es muy difícil explicarlo en una entrevista televisiva y en pocas palabras, pero ¿qué pasó con esa izquierda que defendía, digo, en España y en Argentina, que defendía los derechos humanos de todos, que de verdad tenía un valor sobre la diversidad sexual, que respetaba a aquellas personas que eran honestas y decentes, hablaba del hombre nuevo? ¿Qué pasó que hoy, como bien decías recién, con la remera del Che, es más, con pancartas de Milagro Sala, que yo he leído el expediente, Milagro Sala no le pegaba cachetazos a las mujeres, le pegaba latigazos, y en las marchas de Ni Una Menos están con la pancarta de Milagro Sala como si fuera una heroína, y ha sido una golpeadora de mujeres? ¿Qué se quebró ahí? ¿Qué es lo que se puede explicar al respecto? Y bueno, y algo parecido pasa con el apoyo con la crítica dura y las acusaciones a Israel y mirar para otro lado ante el terrorismo de Hamas. ¿Qué crees que pasó? Por un lado, supongo que los dirigentes han tenido oportunidad de robar, que no lo tenían. Como sos un joven militante por los derechos humanos y te duele la injusticia del mundo, haces cosas. Como estás en el llano. Ahora resulta que hay una organización internacional que te puede dar un dinero por esto, y otra organización internacional que te puede dar un dinero por esto. Y así vas subiendo y eso te vas olvidando. Digo, básicamente me parece que muchos se fueron vendiendo. Por conveniencia económica. Por conveniencia económica. Y los nuevos que fueron entrando vieron que estos son los que nos están manejando, digo, estos son los tipos que nos están hablando de derechos humanos, yo voy a ir con ellos. Digo, ha sido es terrible decirlo, pero muchísimos organismos de derechos humanos en Latinoamérica especialmente han sido fábricas de corruptos. Fábricas de corruptos. Es terrible porque esto hace que nos quedemos sin organismos de defensa de derechos humanos. Sin duda. ¿Cómo puede ser que Madres de Plaza de Mayo nunca aceptó a las damas de blanco de Cuba? No, por supuesto. Han profanado, han vaciado de contenido. Osvaldo, un verdadero gusto, como siempre, conversar con vos. Les recomiendo que se quede, ¿eh? Está Daniel Santoro, enseguidita vamos a conversar. Acaba de publicar un libro, Anatomía de un crimen, sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y tiene que ver con Irán, tiene que ver con el juicio en ausencia que se viene, de los responsables del ataque dinamitero a la AMIA, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver lo vamos a conversar con uno de los periodistas que más conoce el tema y que más prestigio tiene, que es Daniel Santoro. Enseguidita, ya venimos. Ya le dije que Daniel Santoro es uno de los periodistas de investigación más importantes que tiene la Argentina, premiado internacionalmente, y quería arrancar la charla con Daniel Santoro con un tema de estricta actualidad, lo que ha ocurrido en el día de la fecha. Primero, muchas gracias por venir, Daniel. Gracias por invitarnos. Hemos trabajado juntos, a lo largo, juntos. Él haciendo periodismo de verdad y yo haciendo lo que podía en el diario Clarín, exactamente. Daniel, hoy hay toda la decisión que ha tomado la jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha generado que Argentina, le está exigiendo a la Argentina que le dé el 51% de las acciones de YPF. La primera reacción, la reacción del presidente de la Nación, Javier Milei, fue esta. Ahí está, ahí lo podemos ver. Nos acabamos de enterar que la jueza Presta falló contra el Estado argentino. Bueno, independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof,
cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Es más largo, pero ahí está resumiendo, ¿no? Bueno, más allá del lenguaje, de la actitud que tiene el presidente Milei, bueno, tienes razón que es responsabilidad de Kicillof y de Cristina, Daniel. No hay lugar a dudas, porque en el año 2012 la forma que se reestatizó YPF fue la que permitió este juicio de parte de los fondos buitres. En el 2012, Kicillof, como viceministro de Economía y el que estaba a cargo de YPF, dijo: no le vamos a pagar nada a los españoles de Repsol. Después, triqui, 8.000 millones de dólares a los españoles. Le vieron la cara de billetes, es decir. le vieron la cara de billetes. Todo con el impulso de Cristina Kirchner. Y al grupo Petersen, que tenía el 25% de las acciones, por un capricho de Cristina, que es un misterio de la política argentina, nunca le quiso pagar las acciones que tenía, que había ingresado durante la gestión de Néstor Kirchner, seguro. De su marido. Y entonces en ese momento, cuando Cristina decide no pagarle al grupo Petersen, Cristina de Kicillof, es que había dos empresas en España que tenían esas acciones, 25% de las acciones de YPF Repsol. Van a la quiebra y lo que le sugieren a Cristina de Kicillof es: señora, compre las acciones de esa empresa en quiebra. Y se termina el problema. No las compró. Las adquirió un fondo buitre encargado que se dedica a este tipo de litigio. Terminamos ahora pagando 15.000 o 16.000 millones de dólares por negligencia. Elisa Carrió, hizo una denuncia en el 2012. Vos recordarás, Alfredo. Primero, porque nunca se hizo realmente una evaluación de cuánto costaba YPF para pagar, obviamente. Claro. Hizo la denuncia. Kicillof y Cristina no hicieron eso porque se apuraron en la reestatutación, se enrollaron con la bandera argentina y el nacionalismo. Y muchos legisladores que levantaron la manito y votaron. Pero bueno, es otro tema. Sí. otro detalle. Lo cierto es que hay una causa judicial que tiene ahora el juez Ariel Lijo, que era el candidato del gobierno a asumir en la Corte Suprema, que nunca llamó, pese a los pedidos de Elisa Carrió, nunca llamó indagatoria a Cristina, a Kicillof y a los demás funcionarios que estaban implicados en esta maniobra. ¿Cómo hizo? Sencillamente, pidió un peritaje de cuánto es la rentabilidad de todos los pozos petroleros de la Argentina, cuánto vale el barril de petróleo. Es típica maniobra para eternizar la investigación y no cerrarla nunca. Peritajes interminables. Incluso se había presentado un recurso al gobierno de Macri para que se investigue si había habido una maniobra de corrupción, que eso invalidaba el juicio. Si todo esto, eso se llama la teoría del árbol envenenado. Claro. Si hubo corrupción cuando se reestatizó, cuando vos vendés las acciones, eso estaba también envenenado. Está viciado. Claro. Y cuando asume Alberto, cambian la estrategia de los abogados que defienden a la Argentina en Nueva York, y así estamos ahora que están pidiendo el 51% de las acciones, ¿no? Eso pasó hoy, pero yo lo había convocado a Daniel antes por esto, por este libro que se llama Anatomía de un crimen, respecto de Alberto Nisman. Es el segundo libro que escribí sobre el caso de Alberto Nisman. Yo lo llamo casi que es el tercer atentado, ¿no? Después del AMI y de la Embajada de Israel. Contame por qué haces esta segunda versión y cuáles son las novedades más importantes que trae tu investigación, Daniel. Bueno, pasaron 10 años ya del crimen del fiscal Nisman, que estaba por denunciar por encubrimiento a Cristina Kirchner, a Zanini, a Parrilli, a todos los que habían impulsado en secreto la firma del memorando de entendimiento con Irán en el año 2013, permitiendo el encubrimiento de 5 iraníes que están acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA. 24 horas después aparece Nisman con un balazo de una 22 en la cabeza en su departamento de las Torres, Le Parc. Nunca pudo ir al Congreso a ampliar su denuncia. ¿Qué es lo que sabía Nisman o qué es lo que ellos presumían
que sabía Nisman para haberlo mandado a matar, según un informe de Gendarmería que fue hecho en el año 2017 con Alfredo, 52 especialistas forenses en criminalística, en planimetría, en el estudio de las manchas de sangre, que determinaron que en el baño donde se encontró el cadáver tuvo que haber otra persona y hizo una caída asistida después del disparo para que Nisman estuviera en su posición. Nisman no tenía manchas, restos de una deflagración en su mano, es decir, de pólvora y otros componentes. Las manchas demuestran que Nisman, tu audiencia tiene que recordar ese Nisman en su baño, con un espejo y una bañera, y había una mancha principal muy grande de sangre que si estaba realmente con la pistola 22 frente al espejo y no tenía orificio de salida, Alfredo, el chorro de sangre tendría que haber salido hacia la puerta y no como estaba perpendicular al espejo. ¿Esto qué significa? Esto y otras pruebas, Alfredo, que estaba en posición cúbito dorsal, paralelo al espejo y mirando al bañero, con una persona que tenía su brazo y que fue lo que terminó con la muerte de él. La pistola, también dice este informe, que lo estudié, consulté a un médico porque los periodistas no somos expertos. No somos todólogos. No somos todólogos. ¿No? Si vos me preguntás de economía o por qué perdió Boca el Mundial, no sabes. Voy a llorar, pero no voy a dar ninguna explicación. Sí. Que me confirmó que la aparición de la pistola 22 abajo del omóplato izquierdo son otra de las pruebas que demuestran este tema. Aparte que hay otros elementos más allá de este peritaje que son realmente importantísimos, Alfredo, que es lo que tiene que ver con que por qué la CIDE de Cristina Kirchner ese domingo 18 de enero del 2015 a las 16:14 entró a la base de datos de migraciones para saber si Estiuso y el espía Antonio Estiuso, que era el principal soporte de Nisman, que era el auxiliar del servicio de inteligencia en la unidad fiscal AMIA, ¿por qué estaban buscando si Estiuso se había ido o no del país? Es decir, porque nosotros nos enteramos a las 12 de la noche de ese domingo por un tuit de Damián Pacher, un periodista que, hago un paréntesis, se tuvo que exiliar. Está viviendo en Israel, sí, está viviendo amenazado en la Argentina. Pero, ¿por qué Cristina de la CIDE de Cristina Kirchner se metió a las 16:14 a través de hackers de Entre Ríos, que son los mismos que habían mandado un virus malicioso 2 días antes al teléfono celular del fiscal Nisman? Y también me contabas hace un rato respecto de unos materiales informativos que eran CD en esa época, que entre comillas fueron perdidos por 2 personajes nefastos como Oscar Parrilli y Rodolfo Tailade. ¿Cómo es eso? Eso también es nuevo, se conoce eso también recién ahora. Eso está contado en el libro y ahora, esta semana, el juez Ercolini y el fiscal Tornelli, que tienen la causa, llamaron a testigos y están imputados Parrilli, que era el jefe de la CIDE de Cristina Kirchner, y Rodolfo Tailade, que era el jefe de la contrainteligencia de Cristina Kirchner y actualmente es diputado nacional. Sí. En el libro yo cuento que Estiuso hace una primera declaración ante la fiscal Fein, que en ese momento, en esos días después del crimen, estaba acá en Buenos Aires, estamos hablando del 2015, y se escapa, se va a Estados Unidos, pide asilo al gobierno de Obama y le presenta un informe diciendo por qué lo habían mandado a matar a Nisman y a él. Claro. Y ahí dice que el móvil del atentado contra la AMIA había sido una venganza porque Argentina no cumplió con el envío de elementos para el programa nuclear con fines militares de Irán. Y ahí dice también que a través de Chávez, en el año, primero a Néstor Kirchner, y en el año 2007 a Cristina Kirchner, Chávez le hace un pedido del presidente de Irán en ese momento, Ahmadinejad. Para mí es muy difícil pronunciar. Sí, sí. Que le dice que habían tenido problemas con el reactor nuclear de Teherán porque querían obtener plutonio. Alfredo, una bomba atómica se puede hacer con 2 cosas. No.
con el uranio enriquecido que ahora, con las centrífugas que fueron parcialmente destruidas o por el bombardeo de Israel y de Estados Unidos, o con el plutonio que vos los podés obtener de los elementos combustibles que se ponen en los reactores nucleares. Claro. Cuando quedan desgastados hay un procedimiento para sacar plutonio. Los iraníes en el año 2007 lo quisieron hacer, les salió mal y pedían auxilio a los técnicos y científicos argentinos, que fueron los que prepararon el Balseiro. Acá en Bariloche tenemos el Instituto Balseiro, donde salen los ingenieros nucleares e ingenieros físicos de la Argentina, pidiéndole ayuda a sus colegas porque habían metido la pata con ese... Es increíble esto que contás, la actualidad que tiene, Daniel, porque toda esta investigación y esto que estás contando, fíjate vos, hoy, hace muy poquito tiempo, todo lo que tiene que ver, todo lo que hemos aprendido respecto de las plantas nucleares de Irán, del bombardeo que hizo los Estados Unidos, de cómo Israel limpió el terreno y de qué manera han tratado de evitar, creo que lo decía el propio Netanyahu, que el país más peligroso del mundo tenga el arma más poderosa del mundo. Esta explicación que estás dando es sumamente coherente y no se conocía cuál había sido ese motivo, y sí se hablaba de la intervención de Chávez, ¿no? Que Chávez había hecho como intermediario, y de hecho hoy Venezuela es casi la cabecera de playa de Irán para toda la región, ¿no? Sí, al margen de todo esto, Venezuela entregó 1.500 pasaportes a iraníes o libaneses que pidieron la nacionalidad en Venezuela. Sin lugar a dudas, es el portaaviones de la penetración de Irán en América Latina. Claro. Pero hay un misterio en todo esto, porque Néstor Kirchner tenía una excelente relación con la comunidad judía. Sí. Néstor Kirchner impulsó y financió al principio la unidad fiscal AMIA, donde estaba Nisman, claro, con fondos del jefe de gabinete, que era Alberto Fernández. Y Cristina, 2 meses después, de la muerte de Néstor Kirchner, en enero y febrero del año 2011, ya había mandado a su canciller, a Timmermans, a Alepo, a Siria, hago un paréntesis, ¿no? Ella que decía que los autores intelectuales del atentado, que no eran los iraníes, sino que eran los sirios, manda a su canciller... La pista siria lo manda a Alepo, ¿no? Los manda, bueno, no importa, es una pequeña incongruencia de todo esto. Pero ¿por qué hizo ese giro? De todos los presidentes de la Argentina, desde el 94 hasta ahora, sostuvieron la hipótesis de que Irán es el autor... Bueno, acá lo que me contó un diplomático argentino es que Fidel Castro, antes de morir, la saludó, a Cristina lo fue a saludar y le dijo: vos vas a ser la líder de la izquierda latinoamericana. Dice, Chávez tiene cáncer, tu esposo se murió, claro. Que tiene que haber algo realmente muy fuerte para que ella haya hecho este giro, y que a tal punto quedó comprometida que el Tribunal Oral Federal 8 va a ponerle fecha ahora antes del aniversario. Al juicio oral. Al juicio oral por el pacto con Irán. Claro. Acá tenemos otro tema realmente delicado para ella, ¿no? Daniel, yo te agradezco primero que hayas venido. Segundo, muestro nuevamente ahí en pantalla Anatomía de un crimen, escrito por Daniel Santoro. Todos los detalles, toda la investigación que prueban que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado aquí en la Argentina. Gracias por haber venido, Daniel. Gracias por invitarme. Un verdadero gustazo. Mire, en un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strict te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular. Alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix. Y me despido con este programa tan especial. Lo espero el próximo lunes en D-News a las 21 horas. Muchas gracias por todo.